y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 16 de octubre del año 2022 como Día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. El texto de hoy, la Biblia, Nehemías capítulo 1, el versículo 1 al 11, sobre el tema, ¿cómo podemos vivir con visión? Una anciana fui al doctor para revisarse la vista. Con los años veía cada vez menos. Y el doctor entonces no tenía muy buenas noticias. Lo siento, le dijo. Pero no hay mucho que podamos hacer. Usted seguirá viendo cada vez menos. La mujer cristiana comenzó a hablarle de todo lo que el Señor había hecho por ella a lo largo de los años. Le habló de la esperanza que tenía en Cristo y de la salvación. El doctor le respondió: le felicito, señora. Usted no tiene vista, pero tiene visión. ¿Qué bendición es la vista? Imagínense ustedes, hay animales que viven en las cuevas y la han perdido. Jamás verán el sol salir, nunca apreciarán la belleza de las flores, ni la majestad de un águila en vuelo. Es una gran bendición poder y disfrutar de todas estas cosas, sin duda. Pero hay muchísima gente en ese tiempo que disfruta de vista perfecta, pero no tiene visión. El siguiente domingo, el día 23 de octubre, nuestra iglesia va a celebrar 52 años de aniversario. Entonces sí me quedé pensando ese tiempo sobre la visión. A pesar que nuestra iglesia, una iglesia no tan grande, pero por muchos años, por ayuda del Señor, hemos caminado y trabajando uno por otros. Entonces es muy importante de vivir con visiones. Entonces, ¿qué es la visión? Es la capacidad de ver lo que puede ser. Es el poder para entender que hay una realidad más allá de lo visible. Un mundo más real de lo que vemos con los ojos. Y un Dios que siempre nos está llamando a algo más. Siempre nos está llamando a algo más. Sin visión, hermanos, la vida se estanca. ¿Qué le parece a ustedes? Entonces hoy, en la mañana, haciendo esa pregunta, ¿cómo podemos vivir con visión? Aún la ubicación de nuestra iglesia, no de capital, no de una ciudad grande, sino aquí en Boquete. Entonces, ¿cómo podemos vivir con visión? ¿Cómo podemos ver más allá del presente y lanzarnos hacia el futuro que Dios tiene preparado
para nosotros. Entonces hoy en la mañana, según ese texto, hoy capítulo 1, como viendo el fondo histórico de Nehemías, podemos encontrar las respuestas en la vida de un hombre llamado Nehemías. Unos 100 años antes de que él naciera, la familia de Nehemías había sido llevado a la fuerza a una nueva tierra. Otra nación había conquistado su territorio y los habían llevado a vivir en un lugar lejano. Ellos eran judíos de la nación escogida de Dios, pero Él permitió que fueran conquistados como castigo por su maldad. Ya nosotros sabemos el pueblo de Dios, que es lo que entonces cometió errores. Todo lo que tenían había quedado destruido. Nehemías creció lejos de la tierra que Dios les había dado a sus antepasados. Llegó a tener una buena posición en el gobierno de la tierra donde había vivido ahora. Sin embargo, hoy capítulo 1, imagínense ustedes, sin embargo, sus padres le habían enseñado acerca de Dios, acerca de su tierra y acerca de su palabra. Aunque vivía lejos de la tierra, la llevaba en su corazón, porque era la tierra que Dios les había dado. Un día, uno de sus hermanos llegó a visitar la tierra de Judá, Nehemías. Entonces le preguntó cómo estaba. La respuesta lo dejó en lágrimas, muchas lágrimas, escuchando la situación de su nación, de su pueblo. Las cosas estaban muy mal, aunque mucha gente había regresado a tierra unos 80 años atrás. La ciudad seguía en ruinas. El templo se había reconstruido, pero la muralla que protegía la ciudad seguía en escombros. La gente estaba desanimada. Eso es lo que es el problema, desanimada. La escena era bien triste. Por eso, mire, primeramente quiero que veamos ahora cómo respondió Nehemías a estas noticias. ¿Cómo respondió? Primeramente nosotros podemos ver 4 al 7. Imagínense ustedes, si Dios usó a Nehemías para reconstruir el muro de Jerusalén. Ya en realidad, como un resultado más adelante, nosotros podemos ver, Dios usó a Nehemías para reconstruir el muro de Jerusalén. Él regresó a la tierra con una visión de lo que se tenía que hacer. Y lo logró en menos de 2 meses. Ya nosotros sabemos, por 52 días. Unió al pueblo, restauró la ciudad y organizó la reconstrucción de su muro de protección. Así termina la historia. Pero, ¿cómo empezó? Ya nosotros sabemos al final. Pero, ¿cómo comenzó? ¿Cómo empezó? ¿De dónde nació la visión que llevó a Nehemías a lograr esto? Como antes de celebrar un año más de aniversario, hay que verse, ¿ok? ¿De dónde viene cada momento la misión? ¿De dónde nació la misión, la visión que llevó a Nehemías a lograr esto? La visión de Nehemías se hizo clara por medio de la oración. Es muy importante. A pesar que, es verdad, estamos bien ocupados, muchas veces preocupados
por la situación, por la salud. Pero mire aquí, la oración. Cuando él recibió la noticia de la triste condición de la ciudad de Jerusalén, ¿cuál fue su primera reacción? La primera cosa que hizo fue ponerse a orar. De hecho, pasó varios días en ayuno y en oración. Buscó el rostro de Dios. Es muy importante. El comienzo de tener una visión es buscando el rostro de Dios. Un sueño humano, hermanos, no es lo mismo que una visión que viene de Dios. Solo podemos tener visión clara si la buscamos en un tiempo dedicado a la oración, ¿verdad? Esto fue lo mismo que hizo Jesús. Ustedes recuerdan, según Lucas capítulo 6, 12 al 13. Antes de escoger a sus discípulos, 12 discípulos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Pasó toda la noche en oración. Toda la noche en oración. Buscó la dirección de su Padre. Si Jesús buscó la dirección de su Padre en oración. ¿Cuánto más nos hace falta a nosotros hacer lo mismo? La visión, hermanos, solo se vuelve clara por medio de la oración. Nehemías oró y Dios le mostró qué hacer. Jesús pasó tiempo en oración. Sigamos entonces, hermanos, leyendo ahora la oración que hizo Nehemías cuando supo de la condición pésima de Jerusalén. Interesante, viendo versículo 8 al 9. Cuando Nehemías oró, se basó en la palabra de Dios. Ahí podemos ver en 2 versículos. Ya él recordó el tiempo de Moisés, el libro de Deuteronomio. ¿Qué es lo que hizo Dios con su promesa, con su pueblo? Se basó en la palabra de Dios. No basó su propósito en sus propias ideas o imaginaciones. Él se basó en lo que Dios ya había declarado en su palabra. Nehemías, imagínense ustedes, se recordó esta promesa de la palabra de Dios. Se basó en ella cuando se puso a orar. Él le estaba pidiendo a Dios que le cumpliera lo que ya habían prometido hacer. Si su visión se basa solo en lo que usted quiere, es algo inseguro, ¿verdad? Pero cuando su visión se basa en la Biblia, se convierte en algo poderoso, porque su voluntad y la voluntad de Dios se unen con nosotros. Si nuestra visión se basa solo en nosotros, es pobre y además inútil. Pero cuando nos unimos a la visión de Dios, se convierte en una fuerza imparable. Esto solo puede suceder si nuestra visión se basa en la palabra de Dios. Lo mismo podemos decir de cualquier otra clase de visión, hermanos. Problema de nuestra familia, nuestro hogar con nuestros hijos. Imagínense, nuestra visión para la iglesia tiene que basarse en la palabra de Dios, no en otra cosa. Nuestra visión para nuestras propias vidas, para nuestros matrimonios, para el trabajo y para todo lo demás, tiene que basarse en la palabra de Dios. Solo así podemos tener una visión segura, donde nuestra voluntad se funciona con la de Dios. Cuando esto sucede, hermanos, algo maravilloso viene. La visión nos lleva a lograr los propósitos de Dios. La visión bien basada y bien clara
produce logros. Por eso mire versículos 10 y 11, el texto de hoy, de última parte. Nehemías no piensa quedarse con los brazos cruzados. Él no le pide a Dios que se encargue del problema. No le dice a Dios, por favor, ayuda a mis pobres hermanos que están allá en Jerusalén. Pero yo estoy muy bien aquí acómodo y no quiero perder las oportunidades que tengo aquí. Él se une a lo que Dios ha despertado en su corazón y le pide a Dios que le dé favor ante el rey para que le ayude a regresar, a completar la obra. Él actuó con acciones. Por eso mire hoy interesante cómo podemos vivir con una visión. Primeramente, ya yo le dije la oración, por medio de la oración. Y también se basa en la palabra de Dios. Y luego, actuar en acciones. Dios es capaz de mover los corazones de los, oficiales del gobierno, de los patrones y de muchas otras personas, si se lo pedimos. Eso es lo que hace Nehemías. Dios respondió a esa oración, y el rey entonces no solo le dio permiso a Nehemías, váyase, para ir a reconstruir el muro, también le dio ayuda material. Nehemías fue con un grupo de sus compatriotas. La reconstrucción no fue fácil, hermanos. La gente estaba desmotivada y sus vecinos no querían que se construyera el muro. Wow, ya nos sabemos de gran dificultad. Enfrentaron toda clase de oposición. Muchas veces, hermanos, enfrentamos más oposiciones y precisamente cuando hacemos exactamente lo que Dios quiere. Pero veamos ya nosotros el resultado. Nehemías 6, versículo 15 al 16. Los resultados. Esta muralla había sido destruido 130 años antes. La gente había regresado a la tierra 80 años antes, pero no habían reconstruido el muro. Imagínense ustedes, durante 80 años. Lo que no se había hecho en 80 años, ahora se termina en 52 días. ¿Por qué? Porque Nehemías fue obediente a la visión, oró, se basó en la palabra de Dios y actuó. Lograr grandes cosas en el poder de Dios es en realidad así de simple y así de difícil. Queremos imponer nuestra propia voluntad. La oración se nos hace muy difícil y somos flojos. Pero cuando pasamos tiempo en oración, pasamos nuestra visión en la palabra de Dios y tomamos acción, entonces suceden grandes cosas. Podemos lograr grandes cosas en el poder de Dios. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Veamos el libro de Nehemías 12:2. Aquí qué dice. Jesús aguantó el sufrimiento de la cruz, precisamente porque venía el gozo que le quedaba por delante. Sabía que su trabajo y sufrimiento compararían la salvación de millones de personas. Ahora su trabajo terminado está cenado de gloria a la mano derecha de su Padre.
Hermanos, terminamos el mensaje hoy en la mañana. Si fiamos nuestra mirada en Jesús, podemos tener verdadera visión en medio de este mundo de confusión. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro ejemplo. Y si ha estado, hermanos, viviendo sin visión, haz un compromiso hoy con nuestro Dios de buscarlo en oración, pasarle en su palabra y trabajar para lograr su voluntad. Amén, ¿verdad? Que Dios le bendiga a todos.